El rugido que sacudió la noche no era de ira, sino de desesperación. Un puño del tamaño de una roca golpeaba su pared, pero el verdadero enemigo no era la criatura gigante que estaba afuera, sino el fuego silencioso que lo devoraba todo por dentro. Para Santiago, la delgada línea que separaba al monstruo del Salvador estaba a punto de borrarse para siempre en un infierno de humo y cenizas, y aún no lo sabía. El sol de la tarde caía como un manto de cobre fundido sobre la reserva de la niebla eterna. Desde el porche de su cabaña de madera, Santiago inhaló profundamente. El aire, normalmente húmedo y cargado con el perfume de la tierra mojada y las orquídeas salvajes, hoy era distinto. Era un aire seco, polvoriento, que picaba en la garganta y dejaba un sabor a polvo antiguo en la lengua. Llevaba casi 2 décadas como guardabosques en esa remota esquina del mundo. Un santuario de montañas verdes y valles profundos donde el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente. Su piel estaba curtida por miles de soles como este, y sus manos, callosas, conocían la textura de cada corteza de árbol y cada piedra del río. La cabaña no era solo su refugio, era una extensión de sí mismo, construida con madera de árboles caídos y llena de mapas topográficos, libros sobre botánica y el olor a café recién hecho. Era un hombre que había elegido la soledad, pero que nunca se sentía solo. El murmullo del viento entre los árboles y el canto de las aves eran su conversación diaria. Esa tarde, como tantas otras, sus binoculares estaban enfocados en la ladera opuesta. Allí, entre un denso grupo de bambúes gigantes, se movía la razón principal de su devoción y desvelo: la familia de Coco. Coco era el espalda plateada, un macho de casi 400 kilos de músculo y majestuosidad, cuyo pelaje plateado en el lomo brillaba bajo el sol como una armadura. Santiago lo había observado durante años, desde que Coco era apenas un joven macho desafiante hasta convertirse en el líder indiscutible de su tropa de 7 miembros. Cersei había sido testigo de su inteligencia, de su compleja forma de comunicarse con gruñidos y gestos, y de la ternura con la que trataba a las crías, una faceta que contrastaba violentamente con su aterradora demostración de fuerza cuando sentía una amenaza. Sin embargo, entre ellos siempre existió un muro invisible de desconfianza. Santiago sabía por qué. Años atrás, antes de su llegada, los cazadores furtivos habían diezmado a la población de gorilas de la zona. Coco llevaba en su memoria genética el eco de esa violencia. Para él, el olor a humano era sinónimo de peligro. Santiago era una anomalía que el gran simio toleraba, pero nunca había aceptado. Cada vez que sus miradas se cruzaban a la distancia, Santiago sentía el peso de esa sospecha ancestral. Coco lo observaba desde la seguridad de su territorio y sus ojos oscuros y profundos no reflejaban curiosidad, sino un juicio silencioso. La cabaña de Santiago, para el gorila, no era un hogar sino una invasión. Mientras el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de naranjas y morados violentos, Santiago anotó en su diario: Día 47 sin lluvia. El lecho del arroyo está casi seco. Los animales están inquietos. Cerró el cuaderno y encendió la vieja radio de manivela. La voz metálica del pronóstico del tiempo confirmó sus temores. Alerta máxima por sequía en toda la región. Se aproxima una tormenta eléctrica seca para esta noche. Riesgo extremo de incendios forestales. Santiago sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor pegajoso. Una tormenta seca era la peor combinación posible, la furia de los rayos sin el alivio de la lluvia. Al otro lado del valle, Coco también sentía la tensión en el aire. El olor a polvo lo irritaba. Llevó a su familia a un claro más alto, donde las hojas aún conservaban algo de humedad. Reunió a los suyos, emitiendo una serie de gruñidos bajos y tranquilizadores que solo ellos entendían. Uno de los jóvenes, juguetón y ajeno al peligro, intentó alejarse, pero una mirada severa de Coco fue suficiente para que regresara al lado de su madre. El espalda plateada se golpeó el pecho, no con agresividad, sino con una cadencia rítmica, un gesto de control y afirmación para calmar la ansiedad de su tropa. Sabía que esa noche
no sería tranquila. Su instinto, afilado por generaciones de supervivencia, le advertía de un peligro que no venía de un leopardo al acecho ni de un macho rival. Era una amenaza que venía del cielo. La noche cayó como un telón negro, sin estrellas ni luna. El silencio fue reemplazado por el silbido del viento que se colaba entre las grietas de la cabaña. Santiago aseguró las ventanas y preparó un balde con agua, una medida casi ridícula contra la amenaza que sentía, pero era lo único que podía hacer. Se sentó a la mesa, bajo la luz de un farol de aceite, sintiendo las vibraciones del suelo antes de escuchar el trueno. El primer relámpago iluminó el mundo por un instante, revelando una escena apocalíptica de árboles retorciéndose bajo el viento. En la montaña, la familia de Coco se acurrucaba en una pequeña cueva bajo un saliente de roca. La lluvia nunca llegó, solo el estruendo ensordecedor y los destellos de luz que desgarraban la oscuridad. Entonces, un rayo más brillante y feroz que los demás impactó con un sonido atronador no muy lejos de allí. Santiago saltó de su silla, el corazón martilleándole en el pecho. El estruendo fue tan cercano que hizo vibrar los frascos en sus estanterías. Miró por la ventana, pero solo vio la negrura impenetrable de la noche. Tras una hora que pareció una eternidad, la tormenta pasó, dejando tras de sí un silencio neestestveni y un denso olor a ozono. Agotado, Santiago se convenció de que el peligro había pasado. Apagó el farol y se acostó en su catre, arrullado por el cansancio. El guardabosques se durmió profundamente, sin saber que a menos de 1 kilómetro de distancia, una chispa solitaria había anidado en el corazón de un viejo árbol de madera seca. Alimentada por el viento y la ausencia de humedad, la pequeña brasa comenzó a crecer, extendiendo sus primeros dedos de fuego sobre la hojarasca crujiente del suelo del bosque. La noche ocultaba su avance, mientras el monstruo que despertaría de sus cenizas se preparaba para consumir el mundo, sin hacer distinción entre la cabaña del hombre y el hogar del gorila. El fuego nació en silencio, como un secreto mortal susurrado en el corazón del bosque. La chispa que el rayo había dejado en el viejo árbol se convirtió en una brasa, y la brasa, alimentada por la caricia insistente del viento, se transformó en una llama. Durante la primera hora fue una criatura tímida, que se arrastraba por el suelo, lamiendo la hojarasca seca y las ramas caídas. Pero el bosque, sediento tras casi 50 días sin lluvia, era un combustible perfecto. La llama creció, se multiplicó y se convirtió en una bestia anaranjada con un apetito insaciable. Pronto, el silencio fue reemplazado por un crepitar constante, el sonido de miles de vidas vegetales rindiéndose ante el calor. El incendio ya no se arrastraba. Corría saltando de árbol en árbol, con una agilidad aterradora, pintando el cielo nocturno con un resplandor siniestro que pulsaba como el corazón de un demonio. El primero en percibir la catástrofe no fue el hombre que dormía en su refugio de madera, sino el gorila que velaba por su familia en la ladera. Coco, cuyo sueño siempre era ligero, se incorporó de golpe. No fue un sonido lo que lo alertó, sino un olor acre, punzante, que se abría paso a través del aroma nocturno de la tierra y las flores. Era el olor a muerte vegetal, a madera quemada, un aroma que sus instintos primordiales reconocían como la más terrible de las advertencias. Se puso en pie sobre sus 4 extremidades y sus fosas nasales se dilataron analizando la brisa. El olor venía del este y se hacía más fuerte a cada segundo. Un gruñido bajo y profundo vibró en su pecho, un sonido que despertó instantáneamente a las 2 hembras adultas de su tropa. Ellas, a su vez, acunaron a sus crías, cuyos ojos somnolientos parpadeaban, confundidos por la repentina tensión. El resplandor anaranjado ya era visible por encima de la línea de los árboles. El mundo se había teñido de un color antinatural. Coco no necesitaba ver las llamas para comprender la magnitud del peligro. Su territorio, el santuario que había defendido durante toda su vida adulta, estaba siendo devorado. El pánico comenzó a extenderse como una plaga invisible entre los miembros más jóvenes de la tropa. Uno de ellos emitió un chillido de miedo, pero Coco
respondió con un rugido corto y autoritario que silenció cualquier atisbo de histeria. No había tiempo para el miedo, solo para la supervivencia. Su mente, increíblemente rápida, trazó un mapa de escape. El río. El gran río que serpenteaba en el fondo del valle era su única salvación. El agua era la enemiga del fuego. Con una serie de gestos y vocalizaciones urgentes, Coco ordenó la retirada. La tropa se movió con una disciplina nacida del instinto y la confianza absoluta en su líder. Las madres empujaban a sus crías por delante, mientras Coco se quedaba atrás, actuando como retaguardia, asegurándose de que nadie quedara rezagado. Su avance a través de la noche era una danza desesperada entre la vida y la muerte. El calor se intensificaba, el aire se volvía cada vez más irrespirable, lleno de cenizas que picaban en los ojos y se pegaban a su pelaje. El rugido del incendio era ahora un estruendo ensordecedor que ahogaba todos los demás sonidos del bosque. Era el fin de su mundo tal y como lo conocían. Llegaron a un risco desde donde podían ver el valle en toda su trágica extensión. El espectáculo era dantesco. Un frente de llamas de varios metros de altura avanzaba implacablemente, consumiendo hectáreas de selva en cuestión de minutos. El río aún estaba lejos, pero el camino era seguro desde allí. Coco guió a su familia por un sendero escarpado que los alejaría del avance principal del fuego. Estaban casi a salvo, pero entonces Coco se detuvo. Su familia continuó unos metros más antes de notar su ausencia y girarse para mirarlo, sus rostros iluminados por el infierno que los perseguía. El gran simio no los miraba a ellos. Su vista estaba fija en una pequeña luz parpadeante en medio del caos, una luz que no pertenecía al incendio. Era la cabaña del guardabosques. Estaba situada directamente en la trayectoria de la pared de fuego. El hombre, Santiago, estaba allí dentro. Coco lo sabía. Lo había estado observando durante años desde la distancia. El humano era una presencia constante, un olor familiar en su territorio, una criatura extraña que pasaba sus días mirando a través de cristales y escribiendo en papeles. Era una fuente de desconfianza, un potencial enemigo. Su instinto le gritaba que lo ignorara, que su única prioridad era su familia, su propia sangre. Salvarlos era su deber sagrado como líder. El humano no era nada para él. ¿Alguna vez has imaginado vivir algo así? Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte. Pero algo detuvo a Coco. Una vacilación que desafiaba la lógica de la supervivencia. Vio como una lluvia de pavesas incandescentes caía sobre el techo de madera de la cabaña. Vio como una lengua de fuego, adelantándose al frente principal, comenzaba a trepar por uno de los postes del porche. La cabaña era una trampa mortal de la que su ocupante no era consciente. El humano estaba durmiendo, vulnerable, ajeno a la aniquilación que se cernía sobre él. En la mente de Coco se libró una batalla silenciosa. El recuerdo de los cazadores luchaba contra una extraña forma de empatía, la comprensión de que una vida, cualquier vida, estaba a punto de extinguirse en una agonía terrible. Tomó una decisión que ningún otro animal en su posición habría tomado. Se giró hacia su familia y emitió un gruñido diferente, uno que no pedía seguimiento, sino que ordenaba espera. Señaló con su cabeza el camino hacia el río, una instrucción clara de que debían continuar sin él. La hembra más anciana, su compañera, lo miró con una profunda confusión, pero no cuestionó su autoridad. Confió en él. Y entonces Coco hizo lo impensable. Se dio la vuelta y corrió, no huyendo del fuego, sino hacia él. Cada paso era un desafío a la naturaleza. El calor era tan intenso que sentía cómo chamuscaba su espeso pelaje. El humo tóxico llenaba sus pulmones, pero él seguía adelante, moviéndose con una velocidad y una determinación que nacían de una resolución inquebrantable. Saltó sobre troncos en llamas y esquivó árboles que caían convertidos en antorchas gigantes. El mundo a su alrededor se desmoronaba, pero su objetivo era esa pequeña estructura de madera donde el hombre que siempre lo había observado
Ahora dormía, completamente indefenso. Llegó a la cabaña justo cuando las llamas comenzaban a envolver la estructura. El porche ya era una pira funeraria. El aire vibraba con el calor. Coco podía sentir el latido del corazón del hombre dormido a través de las paredes. Un pulso de vida débil y vulnerable en medio del rugido de la destrucción. No había tiempo para sutilezas. Tenía que hacer algo drástico, algo que rompiera el velo del sueño y el muro de la inconsciencia. Se irguió sobre sus patas traseras, alcanzando su altura completa de casi 2 metros. Inhaló el aire venenoso y lanzó un rugido que no era de este mundo. Fue un sonido gutural, una explosión de poder que pareció sacudir los cimientos de la tierra, un grito de advertencia que cortó a través del estruendo del fuego. Y entonces, con la fuerza de un ariete, golpeó la pared de la cabaña con su puño cerrado. La madera crujió bajo el impacto. Volvió a golpear una y otra vez, un tambor desesperado contra la puerta de la muerte, intentando despertar al hombre que, hasta ese momento, solo había sido un extraño al otro lado del valle. Santiago se despertó en medio de un terremoto personal. No fue un despertar gradual, sino una violenta expulsión del sueño a la pesadilla. Su catre se sacudía con una fuerza brutal, y el aire, en lugar de oxígeno, le ofrecía una bocanada de humo denso y picante que lo hizo toser espasmódicamente. Por un instante, su mente desorientada no pudo procesar la cacofonía de sonidos, el crepitar de 1000 demonios, el gemido de la madera torturada, y por encima de todo, un estruendo gutural, un rugido tan profundo y poderoso que parecía nacer de las entrañas mismas de la tierra. Su primer pensamiento no fue el fuego, fue la bestia. A través de la ventana de su habitación, la noche no era negra, sino un torbellino danzante de brasas anaranjadas y sombras monstruosas. Y allí, recortada contra el infierno, estaba la silueta de Coco. Era una visión primigenia, una imagen arrancada de las pesadillas más antiguas de la humanidad. El gran simio, erguido en toda su majestuosidad, golpeando su hogar con una furia apocalíptica. El pánico, frío y afilado como el hielo, se apoderó de Santiago. Su cerebro, inundado de adrenalina, conectó los puntos de la única manera que sabía. El gorila, el eterno vigilante desconfiado, había elegido el momento de mayor caos para atacar. El incendio era una cobertura, y él era la presa. «Está tratando de entrar», se dijo a sí mismo con la voz ahogada por el humo y el terror. Impulsado por un instinto de supervivencia puro, se arrastró fuera de la cama, con los ojos llorando por la irritación. El calor era ya insoportable, como si las paredes de la cabaña fueran la puerta de un horno. Buscó a tientas en la penumbra, y sus dedos se cerraron alrededor del mango frío y familiar de su machete, el que siempre dejaba junto a la puerta. Era una herramienta de trabajo, no un arma, pero en ese momento representaba su única y frágil defensa contra una criatura de casi 400 kilos. Se sintió absurdamente pequeño, un hombre con un cuchillo grande enfrentándose a una fuerza de la naturaleza. Se agazapó junto a la pared, escuchando los golpes que hacían temblar toda la estructura. Cada impacto era como el latido de un tambor de guerra. ¿Qué podía hacer? La puerta principal al otro lado de la pequeña sala de estar ya estaba perfilada por un resplandor anaranjado que se filtraba por debajo. Sabía, sin necesidad de verlo, que ese camino estaba sellado. Estaba atrapado entre el fuego devorador y el gigante enfurecido. Una risa amarga y desesperada brotó de su garganta. Durante 20 años había protegido este bosque, y ahora el bosque mismo, en sus dos formas más salvajes, parecía haberse confabulado para reclamar su vida. Pero entonces, algo en el ritmo de los golpes le pareció extraño. No era la cadencia errática y destructiva de un ataque ciego, era metódico, desesperado, y el rugido, al escucharlo con más atención, por encima del pánico que ensordecía sus sentidos, notó que no era un bramido de agresión territorial. Contenía una nota diferente, una urgencia, casi una frustración. Santiago se arrastró hasta la ventana más cercana, manteniendo el machete firmemente empuñado. Se asomó con cautela.
Lo que vio lo dejó sin aliento. Coco no estaba mirando hacia adentro, hacia él. Sus ojos oscuros y profundos estaban fijos en el techo de la cabaña, donde las llamas ya se habían abierto paso y comenzaban a consumir las vigas principales. El espalda plateada golpeaba la pared. Sí, pero después de cada golpe, giraba su enorme cabeza hacia las llamas como si quisiera señalarle el peligro. Su comportamiento no era el de un depredador acorralando a su presa, era el de alguien tratando desesperadamente de llamar la atención de un sordo. Una nueva comprensión, tan impactante que por un momento eclipsó su miedo, comenzó a abrirse paso en la mente de Santiago. El aire se volvía cada vez más denso. Cada respiración era un trago de veneno caliente. El humo era tan espeso que apenas podía ver el otro lado de la habitación. Comenzó a sentirse mareado. Sus músculos se debilitaban por la falta de oxígeno. El verdadero monstruo no estaba afuera, golpeando la pared. Estaba adentro, con él, asfixiándolo silenciosamente, cocinándolo vivo. La verdad lo golpeó con la fuerza de uno de los puñetazos del propio Coco. No me está atacando, me está avisando. Esa epifanía lo cambió todo. El terror hacia el gorila se disolvió, reemplazado por un pavor aún mayor y más inmediato por el infierno que lo rodeaba. El machete se sintió pesado e inútil en su mano. Lo dejó caer al suelo con un ruido sordo que apenas se oyó por encima del rugido del fuego. Ahora solo había un objetivo: salir. Corrió hacia la puerta principal, pero una ráfaga de calor supercaliente lo obligó a retroceder. Las llamas ya estaban lamiendo el interior del marco. La única otra salida era la ventana de la sala, la misma pared que Coco estaba martillando desde fuera. Un crujido siniestro resonó sobre su cabeza. Una de las vigas del techo, carbonizada y debilitada, se partió, haciendo llover una cascada de chispas y madera ardiente a pocos metros de donde él estaba. El tiempo se había acabado. La cabaña se estaba convirtiendo en su propia pira funeraria. Miró hacia la ventana. La estructura de madera que la sostenía era robusta, diseñada para resistir las tormentas más feroces. Intentó abrirla, pero el calor la había deformado, sellándola herméticamente. Su única esperanza, la idea más absurda y aterradora que jamás había tenido, estaba al otro lado del cristal. Era la criatura que, hacía apenas 2 minutos, estaba dispuesto a combatir a muerte. Ahora los golpes desesperados de Coco no eran una amenaza, sino una promesa de salvación. Santiago comenzó a golpear el cristal con sus propias manos, gritando con la poca voz que le quedaba, no de miedo, sino para hacerse oír, para comunicarse a través de la barrera de fuego y cristal. «¡Estoy aquí! ¡Aquí!», gritaba, sabiendo que el animal no entendería sus palabras, pero esperando que comprendiera su desesperación. La confianza era una apuesta imposible, un salto de fe en medio de un apocalipsis. Tendría que confiar en que el gigante que intentaba derribar su casa lo hacía, de hecho, para salvarlo. El tiempo dentro de la cabaña se había fracturado en una sucesión de instantes agónicos. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad de sufrimiento. El oxígeno era un lujo que los pulmones de Santiago ya no podían permitirse. Ahora solo inhalaba veneno, un aire espeso y negro que quemaba desde la tráquea hasta lo más profundo de su ser. Sus golpes contra el cristal de la ventana eran cada vez más débiles, simples manotazos de un hombre que se ahogaba en un océano de humo. La energía lo abandonaba, sus músculos se negaban a obedecer y una somnolencia traicionera, la primera caricia de la asfixia, comenzaba a nublar su conciencia. La cabaña, su santuario durante 2 décadas, estaba decidida a convertirse en su tumba. Afuera, a través del velo deformado por el calor y el hollín, Coco observaba. Veía la silueta del hombre moverse con la lentitud de una pesadilla. Veía cómo sus golpes perdían fuerza, cómo su cuerpo se encorvaba. El espalda plateada, con una inteligencia que trascendía el mero instinto, comprendió que el humano se estaba muriendo. El cristal no era el único problema, la estructura entera era una jaula. Sobre la ventana, una viga maestra del tamaño de un tronco de árbol, devorada por dentro por las llamas, crujía con una cadencia ominosa,
amenazando con desplomarse en cualquier momento y aplastarlo todo. El tiempo de los avisos había terminado. Era el momento de la acción directa y brutal. En ese instante, Coco dejó de ser solo un animal aterrorizado por el fuego. Se transformó en una fuerza de la naturaleza con un propósito inquebrantable. Ignoró el dolor de las brasas que caían sobre su pelaje, haciendo que oliera a pelo chamuscado. Ignoró el calor radiante que le quemaba la piel y le secaba los ojos. Dio un paso adelante, plantó sus enormes pies firmemente en la tierra quemada y buscó un agarre. Sus dedos gruesos y poderosos como las raíces de un árbol antiguo se hundieron en la madera del marco de la ventana. La madera, recalentada y reseca, protestó con un gemido agudo. Las astillas se clavaron en sus palmas, pero él no flaqueó. Con un gruñido que fue mitad esfuerzo y mitad desafío, Coco tiró. Sus músculos se tensaron como cables de acero bajo su piel. La increíble fuerza que normalmente usaba para derribar bambúes o defender su territorio de machos rivales se concentró en un único punto. La estructura se resistió. Los clavos de hierro forjado, martillados allí por el propio Santiago años atrás, se aferraban a la madera con la tenacidad del metal. Por un segundo, pareció que la tarea era imposible. Pero Coco volvió a tirar, esta vez balanceando todo su peso corporal, usando la gravedad y la desesperación como aliados. Se escuchó un primer sonido desgarrador, el chirrido metálico de un clavo cediendo. Luego otro. La madera se astilló, se rajó. Santiago, en el interior, escuchó esos sonidos de destrucción y por un instante el terror de ser atacado regresó, pero fue inmediatamente reemplazado por una oleada de esperanza salvaje y demencial. Con un último y monumental tirón, Coco arrancó el marco de la ventana de la pared. No lo rompió, lo descuajó por completo. La estructura entera, madera, cristal y metal, salió disparada hacia afuera en una explosión de astillas y vidrio roto, aterrizando a varios metros de distancia. En su lugar quedó un agujero negro y humeante, un portal rectangular que vomitaba una densa bocanada de humo tóxico hacia la noche. Era una herida abierta en el costado de la cabaña moribunda. La repentina entrada de oxígeno avivó las llamas en el interior, creando un fogonazo que obligó a Coco a retroceder de un salto. Para Santiago, esa bocanada de aire fresco, aunque mezclado con humo, fue como una descarga eléctrica que lo devolvió a la vida. Vio la abertura, vio el cielo nocturno teñido de rojo, vio la silueta de su Salvador recortada contra las llamas. No había tiempo para pensar. La viga maestra sobre él emitió un crujido final y definitivo. Con el último gramo de fuerza que le quedaba, Santiago se lanzó hacia adelante. No fue un movimiento coordinado ni elegante. Fue el torpe y desesperado impulso de un animal atrapado. Se arrojó a través del agujero, sintiendo cómo las astillas de madera le arañaban la espalda y la ropa. Por una fracción de segundo, mientras cruzaba el umbral entre el infierno y el mundo, sus ojos se encontraron con los de Coco. El tiempo se detuvo. El rugido del fuego, el estruendo del colapso inminente, todo desapareció, reducido a un zumbido lejano. En esa mirada no había un hombre y una bestia, no había miedo ni agresión, solo había un entendimiento mudo, profundo y absoluto. Santiago vio en esos ojos oscuros una inteligencia y una compasión que nunca habría creído posibles. Coco vio en los ojos del hombre no a un invasor, sino a un ser vivo tan frágil y vulnerable como cualquiera de sus propias crías. La barrera invisible que los había separado durante años se disolvió en el calor de ese instante. Santiago cayó pesadamente al suelo exterior, aterrizando en un montón de tierra y ceniza. Rodó sobre sí mismo, tosiendo violentamente, expulsando el humo de sus pulmones en arcadas dolorosas. El aire fresco, aunque contaminado, era el néctar más dulce que jamás había probado. Justo en ese momento, con un estruendo que sacudió el suelo, la viga maestra cedió. El techo de la cabaña se desplomó hacia adentro, arrastrando consigo las paredes restantes. La estructura entera colapsó en una erupción volcánica de llamas, humo y chispas que se elevaron hacia el cielo como un grito final de agonía. Su hogar,
Su historia, todo lo que poseía, se convirtió en una pira funeraria en menos de 3 segundos. Si se hubiera demorado un instante más, habría sido parte de ella. Estaba vivo por un margen de tiempo tan delgado como el filo de un cuchillo. El mundo regresó a Santiago en fragmentos dolorosos. El primer sentido en volver fue el tacto, la tierra áspera y caliente bajo sus mejillas, las pequeñas piedras clavándose en sus palmas. Luego el oído, un zumbido agudo en sus sienes y bajo este, el rugido ensordecedor de la conflagración, un sonido que no era constante, sino que pulsaba con la furia de un horno siderúrgico. Finalmente, el olfato, el hedor abrumador a pino quemado, a plástico derretido y a algo más. Algo orgánico y terrible que reconoció como su propia ropa chamuscada. Se incorporó con la lentitud de un anciano, cada músculo de su cuerpo gritando en protesta. Sus pulmones eran 2 brasas ardientes, y cada bocanada de aire se sentía como si estuviera tragando vidrio molido. Estaba vivo, pero la vida era, en ese momento, una sinfonía de dolor. Lentamente, se obligó a arrodillarse. Levantó la vista y su corazón se detuvo. Donde antes se erigía su cabaña, el epicentro de su universo durante 20 años, ahora solo había un pilar de fuego danzante que se elevaba hacia el cielo nocturno, lanzando un torbellino de cenizas y brasas que morían como estrellas fugaces en la oscuridad. Vio los restos retorcidos de su catre de metal, el esqueleto ennegrecido de la estantería donde reposaban sus libros, guías de campo y los diarios de una vida entera. Todo se había ido. Las fotografías de sus padres, los mapas que había dibujado a mano, la pequeña radio que lo conectaba con el mundo exterior. Cada objeto, cada recuerdo, estaba siendo purificado por las llamas, reducido a la nada. Una oleada de desolación, tan vasta y vacía como el cielo nocturno, lo inundó. Un dolor tan agudo que por un instante superó al físico. Estaba a la deriva, un náufrago en la orilla de su propio mundo incinerado. Pero entonces, un movimiento en la periferia de su visión lo sacó de su estupor. Se giró y el aliento se le quedó atascado en la garganta. Coco no se había ido. El gran espalda plateada estaba allí, a unos 15 metros de distancia, inmóvil como una estatua de obsidiana tallada contra el telón de fondo del bosque ardiente. No lo miraba con amenaza, ni con curiosidad. Su postura era de una calma y una autoridad absolutas. Estaba simplemente observando, con sus ojos oscuros y profundos fijos en Santiago. El vapor de su aliento formaba pequeñas nubes en el aire caliente. A pesar del caos que los rodeaba, el coloso parecía un ancla de serenidad, un monarca silencioso contemplando las ruinas de un reino que no era el suyo. Y en esa quietud, la magnitud total de lo que había sucedido se derrumbó sobre Santiago con una fuerza aplastante. Ese ser, esa criatura que siempre había considerado salvaje, un vecino peligroso al que respetar desde la distancia, había desafiado el terror más primordial de cualquier ser vivo. El fuego. Había abandonado a su propia familia, su instinto más sagrado de protección, para correr hacia las llamas. Había arriesgado quemaduras, asfixia y una muerte horrible para derribar la pared de una prisión en llamas, no para atacar, no para reclamar territorio, sino para salvar una vida que no era de su especie. La lógica humana se desmoronaba ante esa realidad. No había un porqué que su mente pudiera procesar. No había un beneficio, ni una recompensa. Era un acto de empatía pura, una compasión tan profunda y elemental que trascendía las barreras del lenguaje, de la biología y de la evolución. Era la vida reconociendo a la vida, en su forma más desesperada. Las lágrimas comenzaron a surcar los caminos de hollín en el rostro de Santiago. No eran lágrimas de tristeza por su hogar perdido, sino de algo mucho más complejo y abrumador. Una gratitud tan inmensa que dolía, una humildad que lo hacía sentirse insignificante y al mismo tiempo parte de algo infinitamente grande. ¿Cómo se le agradece a un héroe así? Las palabras eran inútiles, simples soplos de aire sin sentido. Un gesto era todo lo que tenía. Con un esfuerzo que le costó casi toda la energía que le quedaba, Santiago se puso lentamente en pie.
Sus piernas temblaban, pero se mantuvo firme. Levantó su mano derecha, no en un saludo rápido, sino en un movimiento lento y deliberado, la palma abierta, un signo universal de paz, de ausencia de armas, de vulnerabilidad. No fue un saludo, sino una ofrenda, el reconocimiento de una deuda impagable. Mantuvo la mano en el aire, un puente invisible tendido a través del abismo entre sus dos mundos. Coco observó el gesto. Inclinó ligeramente su enorme cabeza, como si estuviera procesando esa extraña comunicación. No devolvió el gesto, no de una manera humana. Su respuesta fue mucho más sutil y profunda. Un bajo gruñido vibró en su pecho, un sonido que no era amenazante, sino resonante, a medio camino entre una respuesta y una afirmación. Luego, relajó su postura, sus hombros macizos descendieron 1 centímetro. Fue un cambio casi imperceptible, pero para Santiago fue un mensaje tan claro como cualquier palabra. Era la aceptación, el reconocimiento de que el acto había sido completado y el mensaje recibido. En ese momento, desde las profundidades del bosque menos afectado por el fuego, se escuchó una serie de llamadas urgentes, los gritos de los otros gorilas. La familia de Coco lo estaba llamando. Su deber como líder, temporalmente suspendido por un acto de compasión imposible, lo reclamaba. Coco se giró, pero no de forma abrupta. Primero, le dedicó a Santiago una última mirada. Fue una mirada larga, penetrante, cargada de una sabiduría ancestral que parecía decir que ambos compartían ahora un secreto que nadie más en el mundo entendería jamás. Y luego, con la misma facilidad con la que había aparecido, el gran simio se fundió de nuevo en las sombras y el humo, un fantasma plateado desapareciendo en la noche. Se movió con una gracia silenciosa y poderosa, un rey regresando a su pueblo, dejando atrás a un hombre solo, de pie en medio de las cenizas de su vida, pero con el alma irrevocablemente intacta. ¡Qué final increíble! ¿Qué harías tú en esa situación? Comenta tu opinión y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. Pasaron 2 lunas llenas. El tiempo en la reserva de la niebla eterna no se medía en días ni en semanas, sino en los ciclos de la luz y la oscuridad, y en la lenta pero implacable recuperación de la vida. Las cenizas del incendio, que al principio habían pintado el paisaje con un manto de luto, comenzaron a ser reclamadas por la tierra. El verde, terco y desafiante, empezó a brotar en forma de helechos y brotes tiernos, un testimonio vibrante de que ni siquiera el fuego más devastador tiene la última palabra. La cicatriz negra en el corazón del bosque seguía allí, visible desde las cumbres más altas, pero ya no era una herida abierta, sino el recordatorio de una fiebre que había pasado. Santiago ya no vivía en una cabaña. Su nuevo hogar era un campamento provisional, una simple estructura de lona y postes donada por el servicio de parques, montada cerca del arroyo que ahora volvía a fluir con agua clara. Había perdido todas sus posesiones materiales, cada objeto que había anclado su identidad durante 20 años. Sin embargo, no se sentía más pobre. Al contrario, se sentía extrañamente ligero, como si el fuego, en su furia purificadora, hubiera quemado todo lo superfluo, dejando al descubierto una esencia de sí mismo que no sabía que existía. El hombre que sobrevivió a la conflagración no era el mismo que había entrado en el sueño aquella fatídica noche. El guardabosques que registraba datos y observaba a través de binoculares había muerto entre las llamas. En su lugar había nacido un hombre que había aprendido a escuchar, pero en el silencio de su nueva vida había un eco persistente, una pregunta sin respuesta que lo llamaba. No había vuelto a ver a la familia de Coco desde la noche del incendio. Sabía, por las huellas y los rastros, que habían sobrevivido y se habían trasladado a las laderas del norte, una zona que el fuego apenas había rozado. Sin embargo, no había intentado buscarlos. Una parte de él sentía que debía dejarlo estar, que el milagro de esa noche era una anomalía sagrada que no debía ser profanada con la curiosidad humana. Pero otra parte, una necesidad más profunda y visceral, lo impulsaba a encontrarlos. No era para observar, ni para documentar. Era
para confirmar. Necesitaba ver con sus propios ojos que el héroe de su historia estaba a salvo. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a deshilachar la niebla del valle, tomó una decisión. Dejó su cantimplora y un pequeño trozo de fruta en su mochila y comenzó a caminar, no como un guardabosques patrullando su territorio, sino como un peregrino dirigiéndose a un lugar sagrado. Siguió el rastro de ramas de bambú partidas y lechos de hojas aplastadas, señales que ahora leía no como datos biológicos, sino como las sílabas de un lenguaje familiar. Después de varias horas de caminata, los encontró. Estaban en un claro bañado por el sol, una isla de vida intacta, rodeada por la desolación del bosque quemado. La tropa estaba en paz, las hembras despiojaban a sus crías y los jóvenes jugaban, rodando por la hierba en un revoltijo de pelaje oscuro y energía inagotable. Y allí, sentado un poco aparte, con la espalda apoyada en una inmensa roca cubierta de musgo, estaba Coco. El sol de la mañana arrancaba destellos plateados de su lomo, haciéndolo parecer un monolito viviente, una deidad del bosque en un momento de reposo. Santiago se detuvo en el borde del claro, a una distancia que sabía que era respetuosa. No se ocultó, se quedó de pie, a la vista de todos, permitiendo que su presencia fuera conocida. El primero en notarlo fue uno de los jóvenes que dejó de jugar y emitió un pequeño gruñido de curiosidad. Ese sonido fue suficiente para que toda la actividad cesara. Las madres recogieron a sus crías, y todos los ojos se volvieron hacia el intruso. La tensión, un recuerdo de instintos ancestrales, flotó en el aire por un instante. Entonces, Coco levantó la cabeza. Sus ojos oscuros encontraron los de Santiago a través de la distancia. No hubo ningún rugido, ningún golpe en el pecho, ninguna demostración de fuerza. El gran espalda plateada simplemente lo miró. Pero esa mirada contenía universos enteros. Ya no había la sospecha de antaño, ni la desconfianza fría del extraño. Había algo nuevo, algo forjado en el fuego y el humo de aquella noche. Había reconocimiento. Coco sostuvo la mirada durante un largo minuto, un lapso de tiempo en el que se comunicaron más de lo que 1000 conversaciones podrían haberlo hecho. En esa quietud, se firmó un tratado de paz que ninguna palabra humana podría redactar. Santiago sintió como la última pieza de su alma rota encajaba en su lugar. La confirmación que buscaba no necesitaba gestos ni sonidos. Estaba allí, en la calma de un gigante que ya no lo veía como una amenaza, sino como otra forma de vida que compartía su mundo. Finalmente, Coco rompió el contacto visual. Con una lentitud majestuosa, se dio la vuelta y reanudó su vigilancia sobre su familia, un gesto que era la máxima expresión de confianza. Era un permiso silencioso, una aceptación. Significaba: te veo, sé quién eres. Puedes estar aquí. Santiago permaneció inmóvil durante mucho tiempo, simplemente respirando, grabando esa imagen en su memoria. Comprendió que el legado de esa noche no era una historia de rescate, sino una lección de conexión. Coco no lo había salvado de la cabaña, lo había salvado de su propia soledad, de la ceguera de ver el mundo como una colección de especies separadas en lugar de una única y entrelazada red de existencia. La cabaña, los libros, las notas, todo eso había sido sustituido por un conocimiento mucho más profundo, uno que se sentía en los huesos. Con una leve inclinación de cabeza, un gesto que solo el bosque presenció, Santiago se dio la vuelta y comenzó su lento regreso al campamento. No se sentía como el dueño o el guardián de ese lugar. Se sentía como un vecino silencioso, un invitado agradecido en el hogar de seres mucho más sabios de lo que la humanidad se atrevía a imaginar. Y supo que el rugido que lo había despertado aquella noche resonaría en su interior para siempre, no como el recuerdo de un terror, sino como la prueba irrefutable de que la empatía es el lenguaje universal del alma, sin importar la forma que ésta habite.